Un saludo en este nuevo capítulo de Líneas de Fuga a todos los amigos y amigas que nos acompañan habitualmente. Hoy nos acompaña una compañera, militante, luchadora riobambeña de origen, como decía, militante de diferentes frentes de lucha por la emancipación de los pueblos y especialmente del movimiento feminista y con una fuerte actividad en el ámbito cultural musical en esta última fase de su intervención cultural, ¿no? Hoy nos acompaña Cayetana Salao, que para todos nosotros es la calle callejera. Hola Calle, un gustazo tenerte con nosotros hoy No, aquí, ¿no? pues el gusto es mío, encantada. Calle, quería empezar hablando un poco de rap, ¿no? El rap es una forma musical que incorpora rima, flow, habla rítmica, cadencia, jerga callejera en los contenidos y los contenidos evidentemente buscan tener una profundidad, ¿no? Digamos, el rap es, digamos, como forma parte del hip hop, pero mucha gente dice que como que su origen es anterior al hip hop, incluso hay gente que lo vincula con la tradición griot, esta africana, ¿no? Es decir, de esta gente que son historiadores orales y que nos cuentan historias, digamos, a favor o críticas, es decir, con personas, etcétera, ¿no? Hay gente que sitúa el origen ahí y estilísticamente el rap es esta cosa que de alguna forma toca diferentes cosas, la poesía, la prosa, el habla y el canto, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna forma rap, incluso antes de ser un término musical, era, digamos, sinónimo de golpear. Y yo creo que si alguien golpea con sus letras eres tú, aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces quería comentarte un poco, es decir, cómo es el acercamiento de la calle callejera, es decir, a todo el mundo del activismo social y cómo de alguna forma incorporas el mundo artístico, es decir, en este caso la música, pero creo que también empezaste haciendo, digamos, performance en calles, o sea, temas de teatro, etcétera. Cuéntanos un poco esos orígenes, Calle. Bueno, la verdad es que hablar de eso es para mí como la propia búsqueda, ¿no? De la libertad de las mujeres. Desde niña yo creo que las mujeres estamos encerradas en un deber ser, en un deber que pasa mucho por el ejercicio del cuerpo, por el ejercicio de la visibilidad, de la invisibilidad, de lo privado, de lo público, ¿no? De la gestión casi que de terceros a la vida que una mujer debe tener. Y eso a mí me hizo empezar a buscar así como algunas herramientas que empezaron por el teatro escénico, sí, por la intervención en el espacio público, para liberar mi cuerpo de esa tensión, de ese control social. De alguna manera en el escenario yo me siento mucho más libre de poder hacer lo que yo quiero. Y de verdad también siento que tengo que he tenido y que tengo muchos privilegios de mi vida, de haber podido desarrollar mi personalidad, de mi familia, pese al contexto cultural de una manera súper libre, no sé, como sin esas rigideces del género, y luego llegar a una ciudad, ¿no? Venir del campo o llegar a la ciudad, eso me empezó a como generar un montón de dudas y un montón de presiones que yo no tenía socialmente sobre mi cuerpo o sobre mi feminidad, ¿no? Y entonces yo en el teatro podía como empezar a buscar, indagar y descubrí eso, ¿no? Que el género es un ejercicio cultural que, no sé, en alguna temporada hacía teatro drag, trabajamos con grupos de lesbianas, con grupos de personas trans, haciendo intervenciones disidentes en la calle, mostrando desde el hacer carne, la política, alternativas, respuestas, gritos, ¿no? De lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y como mujer lesbiana, como mujer que ha experimentado desde el género, desde el teatro, desde las posiciones del género, estar desafiando ahí fue una de mis primeras como digamos como entrar en mí, pero también expresarlo, ¿no? Y luego en un momento así, después de trabajo en escena con gente muy así, con la que me acerqué un montón, que tuve como cosas como sensaciones, sentimientos muy fuertes, todo empezó luego a constreñirse, ¿no? Alrededor de las lógicas que yo creo que minan el feminismo, que minan las agendas del LGBTI, que a mí no me empezaron a gustar, y en un momento me quedé sola, digamos, en ese trabajar escénico, de intervención en el espacio público, y ya venía escuchando rap, siempre escuchaba rap, digamos que no estaba lejana a eso,
pero sí no lo practicaba directamente, ¿no? Como una arte escénica, sino que me rapeaba con mis panas de afuera de la universidad, nos cruzábamos cassettes, CDs, copiábamos en las computadoras. Y eso que en algún momento sí fue una influencia para mí, tuve que usarlo en un momento en la escena en donde ya no pude compartir con unas compañeras, pero por seguir con el show, ¿no? Como el show tiene que continuar, empecé a rapear, improvisar en el escenario y un amigo, el Gabo, a quien mando mis saludos, él me dijo, loca, empieza a meterle, vamos así, vamos a los micrófonos abiertos, me empezaron a invitar a micrófonos abiertos en el sur, en el valle, y poco a poco empecé a darme cuenta que el rap estaba funcionando como mensaje de lo que yo había intentado hacerlo en el arte escénico, en la intervención en el espacio público, el performance, empezaba a funcionar de mejor manera y mucho más ágil con el rap. Y no necesitaba como gestionar nada con ninguna organización, con ningún espacio, sino que eran ya mis propias ideas. Pero también son ideas que han estado alimentándose por un construir colectivo, por una duda, por una búsqueda de saber un poco cómo poder hacer una lucha un poco más allá de mí misma, de mi propia individualidad. Y así, me empezaron a llamar, así me dijeron, loca, puta, está buenazo tu rap, vente acá, no sé qué, y entonces yo empecé a creer en Calle Callejera. Y ahí ya le empecé a meter lo que pude, hasta ahora es una construcción un poco rara, pero con subidas, con bajadas, a veces es fácil, a veces es más difícil, unas veces es espontáneo, otras veces tarda años, y ahí voy. Y este encuentro con el rap es, ¿en qué momento? ¿Año? ¿Cuánto tiempo llevas ya en este viaje, O sea, Calle? empecé en el 2008 como a introducir un poco de rap en las cosas escénicas que ya venía haciendo desde el 2005. Me entré con los trabajos de las organizaciones sociales primero, LGBT, trans, luego digamos como que tuve mis sinsabores en esos espacios y me fui a donde las feministas. Ahí empezó luego, digamos, otra también situación donde hay críticas que hacerle al feminismo, ¿no? Y después empecé a entrar en el rap con gente de rap que no era ni feminista ni de ninguna organización, ¿cachas? Entonces eso fue en el 2009 más o menos ya, y poco a poco hasta darme a conocer, estuve en el 2010 en el FF de Ambato, y en el 2013 ya me invitaron al Abierto de Panamá. Y ahí estos manes me dijeron, loca, tienes que sacar un video, métele con todo y te vienes en unos meses, ¿no? Y ahí yo dije, wow, pucha, ya que te inviten, que te paguen Claro. pasajes, que te inviten a otro lado, ya dije, no, tengo que hacer el video, y de ahí empecé a pensar en un disco y todo. Bien. Tú eres geógrafa de formación académica, He digamos, ¿no? hecho la investigación, caramba. Está bien. Y bueno, quiere decir con eso que tienes una vinculación con el espacio público, es decir, con la división política del espacio de alguna forma, ¿no? Es decir, con lo que significa eso en el plano de la organización de la superficie, todo ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, en esa lógica de espacio, digamos, esta vinculación tuya de las manifestaciones humanas reivindicativas, es decir, de la militancia, el activismo social, es decir, con la parte del arte y tal, eso es una búsqueda de tu espacio, ¿no? Entiendo, ¿no, Cayen? Claro. Es eso lo que estás haciendo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, el territorio de una mujer parte por reconquistar su propio cuerpo, ¿no? Que tiene siempre una gestión externa o familiar o de algún tercero que coarta la decisión de las mujeres siempre, desde niñas hasta el final, ¿no? Entonces esa frase de mi territorio es mi primer, digamos, mi cuerpo es mi primer territorio donde lucho como mujer, pues es así, de verdad. Y lo otro que a mí, como desde la geografía, sí me ha motivado es el pensamiento geopolítico. Y yo sí pienso que hay, ¿no es cierto?, una matriz patriarcal que gobierna y que genera estructuras institucionales que son las que nosotros vivimos, que son el Código Penal, que son el sistema de justicia, que es el extractivismo, ¿no? Y entonces ahí yo puedo ampliar, digamos, mi mirada, mis intenciones y mi accionar desde un intencionar geopolítico, ¿no? De posicionar en el escenario lo que estaba ausente, de coger las voces de procesos colectivos que no se nombran como colectivos porque se nombran a través de individualidades,
pero que estaban ausentes en la escena, ¿no? Que estaban ausentes como sujeto político, como sujeta política. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Eso es lo que a mí me ha hecho, digamos, coger esas herramientas. Y de eso también para mí es muy importante decir, y por lo que dijiste al inicio, es mi rap una memoria oral de ese proceso, de esos procesos con los que yo he compartido, desde el feminismo, desde las luchas disidentes de la orientación sexual y identidad de género, con todo ese, ¿no? Esas revelaciones y esos desafíos que genera la sociedad, y reconstruir a través de una memoria oral la posibilidad del rap, la posibilidad del video, para mí es ya un lugar de experimentación potente, ¿no? Y hay una evolución importante, ¿no?, en la elaboración de videos por tu parte, ¿no? Si uno hace el recorrido ve que hay una lógica de perfeccionamiento, ¿no?, cada vez más bacanos, ¿no? Oyes, el rap es como, claro, evidentemente el rap, tu rap en concreto, es decir, el rap de mucha gente que está, digamos, en el ámbito, digamos, de lo reivindicativo, de lo contestatario, aparece de alguna forma, digamos, como una herramienta de confrontación, digamos, con el mundo de disciplinamiento social en el que vivimos, y en el caso de la música en concreto, de todo lo que tiene que ver con las lógicas o los cánones músico-comerciales, digamos, que de alguna forma no dejan de ser, digamos, medidas de amarraje, ¿no? O sea, de una metodología para vender música, ¿no? Para comercializar la música. Vosotros, es decir, tú en este caso y la gente que trabajáis un poco en la esfera en la que tú estás trabajando, esto aparece, claro, vinculado con la juventud, es decir, con corrientes urbanas, con la marginación social, con la reivindicación, con la pelea, ¿no?, con la denuncia, ¿no? ¿Cómo está esto en el Ecuador? Es decir, más allá de ti, es decir, ¿tú ves que esta corriente contracultural tiene, digamos, funciona en el Ecuador? ¿Hay gente que está haciendo cosas? ¿Le ves proyección? ¿Y cómo ves a las mujeres insertadas en esa realidad? El rap, que no deja de ser una cosa un poquito, digamos, machista, ¿no? Si uno ve el rap más gringo, ¿no?, más norteamericano, ¿cómo ves esta vaina, no? Bueno, yo creo que en casi todo lo que sucede en el mundo patriarcal y en el sistema capitalista está mercantilizado. Y la música y los videos y los videoclips han contribuido a que haya no sé, un status quo sobre ciertos cánones, sobre ciertas cosas que son más vendibles y tal. Yo ahí, no sé, yo nunca he querido ser como famosa, la verdad es que, pucha, lo único que yo quería hacer es como poder amplificar una voz de un grito que yo creo que es colectivo, pero que también es mío propio, ¿no? Y que se escuche. Entonces ese grito, si funciona rapeándolo, por ahora está bien. Antes funcionaba haciendo arte en el espacio público, performance, teatro en la caja negra. Y lo que sea que pueda yo hacer para amplificar esa voz, lo voy a seguir haciendo. Pero en un espacio donde además todo también confluye a una lógica, no sé, de querer como, no sé, atraerle a las demás personas. Yo ahí tengo mis dudas de que realmente qué es un artista, ¿no? No sé si es así ese fetiche que se deja manosear o parte de una lógica de la belleza, pero de la belleza política, ¿no? Entonces yo pretendo acercarme a ese valor político del arte, de la expresión de la belleza, o de la expresión de la ira para conquistar algo que está ausente, o denunciar algo que es opresivo, ¿no? Entonces, yo diría que hay que siempre hacer en este mundo un punto medio y evaluar esos lugares. Yo no estoy ahí para hacerme la historia de lo hermoso que paso en mis días, de lo genial que soy, porque no quiero, ¿me entiendes? No quiero, no sé, prostituirme a ese nivel, pero siento que hay situaciones en lo social en donde si no estás en esas redes, si no estás en esa visualidad, no existes políticamente. Y entonces yo trato de tener un punto medio. Por eso trabajé videos que intenten decir más allá de mi cara, mi estética o lo que yo pueda mostrar, un mensaje que también sea, no sé, subliminal en el video, o que sea una memoria visual de algo que los medios censuraron o que el Estado censuró, ¿me entiendes? Entonces yo ahí trato de encontrar un punto coherente, equilibrante, para poder, en mi existir político, ser coherente en el ámbito artístico que está completamente minado de estos vicios, ¿no? Yo creo que igual Latinoamérica, que las mujeres, estamos haciendo
un papel desafiante en ese espacio mercantilista, hiperindustrializado, con mensajes así súper estandarizados, o sexistas, o empresariales, o no sé qué, o naturistas. O sea, no, yo creo que ahí el feminismo está haciendo una contribución, no tal vez las mujeres, pero sí el feminismo y también el arte disidente, el arte que también proviene no solo de las disidencias de la disidencia heteropatriarcal, sino de las otras disidencias como la reconstrucción de la memoria oral, la reconstrucción de los tejidos, de mandar ese mensaje a través de otras visualidades, de otros elementos, sí me parece importante. Y eso hay que contribuir porque no podemos esperar que las generaciones empiecen a entendernos si no generamos como una comunicación de elementos que nos recuerden esa memoria, ¿no? Y eso también para mí ha sido importante, o sea, recobrar una noción de que yo soy de acá, que puede que tenga mestizaje, que esté mezclada y llena de contradicciones y todo, pero soy de aquí, de Ecuador, de los Andes, y hay como una memoria ahí que hay que respetar. Muy bien. Tú eres una activista comprometida con el movimiento feminista y el movimiento feminista hoy, le pese a quien le pese, digamos, es el movimiento social, digamos, más importante o más interesante de América Latina y con mayor proyección, ¿no? Hemos visto las movilizaciones de mujeres masivas, es decir, en los últimos años hemos visto, digamos, cómo se van consiguiendo conquistas, incluso en América Latina, ¿no? Como la última en Argentina con respecto al derecho al aborto, digamos, hemos visto cómo de alguna forma es un movimiento que aglutina mujeres de muy diversos tipos, que no tienen necesariamente una hiperidentificación ideológica, etcétera, sin embargo, se manda consignas tan radicales como y tan transformadoras como cuestionamiento del patriarcado, ¿no? Que es cuestionarlo todo, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son los retos inmediatos del movimiento feminista en el Ecuador? Tú que participas en el movimiento feminista en el Ecuador. En un momento como este, ante la coyuntura que está pasando, después de octubre, la pandemia, lo que significa de dolor la pandemia para las mujeres metidas en casa, muchas veces con sus agresores, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se plantea el movimiento feminista estratégicamente, digamos, a mediano plazo? Bueno, es una pregunta jodida, ¿no? Yo creo que el feminismo en el Ecuador tiene grandes desafíos. Creo que se han cometido graves errores, ¿no? Yo creo que hay una lucha por la despenalización del aborto en el Ecuador que, no sé, que trata de captar intenciones por esta ola verde que nos inspira Argentina, pero que aquí no se ha sabido condensar hacia un sumar las fuerzas, sino hacia subir perfiles, manejar terrenos de ciertas que trabajan ciertos terrenos, entonces no hay como joderles a estas porque no sé qué. O sea, esas cosas a mí como que sí me han dado sin sabores y me parece que el Ecuador necesita una dosis muy fuerte de, no sé, de una política del origen. No podemos seguir esperando que haya un mesianismo en el feminismo que diga hay que hacer esto, sino que permita la pluralidad, ¿no? Y que permita el conocerse entre la gente que se quiere ayudar, porque las marchas del 25 de noviembre que han significado para las mujeres estar en la calle de una manera determinada y que a esas marchas las repriman de otra manera, pero que las repriman igual, significa que hay una sujeta política que se está alzando en el Ecuador, que es la sujeta política mujer, digamos, ¿no? Pero que está, digamos, arrastrada, queriendo ser arrastrada o cooptada por las institucionales o las feministas radicales, y hay otras que no se quieren dejar mandar, ¿no? Entonces hay un montón de lógicas ahí que hay que saber mirar, y yo creo que el feminismo en el Ecuador todavía tiene que deshacerse de jerarquías, de ejercicios de poder, de ese lugar a veces complicado entre la representación y lo que es acompañarse, ¿no? O sea, una cosa es que yo, no sé, vayamos a hacer un apoyo a la audiencia porque es la audiencia de Marta y no sé qué, y estamos ahí, o de cualquiera de las víctimas y familiares, apoyando a los familiares en cualquiera de los casos, y otra cosa es que no podamos como hablar con esa persona, decirle, oye, ¿qué necesitas? No solo queremos estar aquí para gritar, ¿no? Sino que queremos construir otra forma de que, no sé, las personas que fueron víctimas o que están en situaciones complejas, mujeres que están en situaciones de abuso, en situaciones de precarización, que les vuelve más vulnerables al abuso sexual, a la violencia de género, que podamos dialogar y decir, oye, pucha, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué te canto? ¿No entiendes? Y eso yo creo que falta, ¿cachas?
que hay como una especie de gente que dice, nosotros sabemos lo que tienen que hacer, ustedes hagan esto, ustedes hagan esto, ustedes hagan esto, y no hay un diálogo real. Y eso es lo que falta, yo creo, y eso ha faltado también con el movimiento LGBTI, que en algunas cosas comulga con el feminismo, y otras cosas del feminismo, no sé, se meten unos discursos horribles de si las personas trans son o no son mujeres, o si deberían estar o no en el movimiento feminista. O sea, cuestiones que nos separan, cuestiones que nos han generado dinámicas que tienen que ser, yo creo que, no sé, exorcizadas del movimiento feminista, no solo aquí, creo que en América Latina. Pero por otro lado, yo creo que hay también un ejercicio bien fuerte desde la comunidad, desde volver a la comunidad, que está generando desafíos tremendos a esas líderes, ¿no? A las cabezas, ¿no? Y que esas expresiones funcionan mucho más. O sea, cuando hay una canasta, una olla solidaria, una olla común, una cooperativa, para salir de situaciones entre otras mujeres, no se necesita que haya una que sea más famosa, que esté diciendo lo que tiene que hacer, es pura necesidad, ¿no? Y esas lógicas del feminismo, desde el recuperar las nociones comunitarias y territoriales, yo creo que esas son las lecciones que le están dando al feminismo. Puede ser que, no sé, jerarquizado, ¿no? Que a veces no deja pensar el feminismo desde una lógica plural. Y ahí el fenómeno, digamos, de la regeneración de liderazgos en el movimiento feminista, con gente joven como eres tú, como son otras compañeras, o incluso provenientes del mundo indígena, ¿no? Quiero decir, las mujeres jóvenes, etcétera. ¿Tú ves ahí un elemento de transformación, otros valores, otras formas de hacer, o crees que ahí se repite un poco estas lógicas de vicio que ya tienen acumulados los movimientos sociales en general? En general. ¿No? Sí, bueno, yo creo que hay yo decía, ¿no? Que hay como expresiones que están recuperando las nociones comunitarias, qué sé yo, hacer una olla comunitaria, una cooperativa, un fondo común, un emprendimiento, hablar con lenguas desde los sueños, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como esas cosas que ya están siendo una recuperación desde lo comunitario, están siendo el desafío en este conglomerado que parecía un poco rígido del feminismo, que tenía una línea como a veces hasta súper empresarial, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, y hay esas voces, por ejemplo, a mí cuando me dicen, pucha, tu canción me ayudó a no sé qué, pude mandarle al carajo al tipo que me estaba, no sé, comiendo la vida, o yo pude sacar adelante a mi hija, y mi hija cuando te ve, pucha, en los videos, dice, pucha, puedo ser como ella, y eso es importante. Entonces esas cosas para mí ya son importantes, y así hay otros ejemplos de otras mujeres que están haciendo otras cosas, y eso hace que haya una mirada que yo creo que es importante, pero como una especie de revisión, ¿no? de retroalimentación, si se quiere, el movimiento feminista. Hay que dejar los mesianismos, hay que dejar la jerarquía, hay que pensar que el separatismo es bueno para ciertas cosas, pero otras cosas no. Y yo creo que sí es importante pensar en ese vínculo con los movimientos de los pueblos originarios, con las nociones de nuestros pueblos. O sea, estamos aquí cito nomás. O sea, no es que estamos hablando, no sé, no estamos hablando de un feminismo que viene del norte, estamos hablando de un feminismo ecuatoriano, que tiene posibilidades de, no sé, de alimentarse del poder y de la sabiduría del Sumak Camaña, del Sumak Causa, o de las ceremonias de tantos pueblos que hay en la Amazonía, en los Andes ecuatorianos. Oye, en este momento pregunta evidentemente imposible de no hacer, ¿no? Y va con el chiste que hacíamos antes del previo de empezar a grabar esto, ¿no? O sea, estamos en en periodo electoral, ¿eh? Tenemos un pastor evangélico pro vida, tenemos un milico, tenemos un banquero vinculado al Opus Dei, tenemos socialcristianos, tenemos, en fin, tenemos correístas, tenemos una larga lista de tal, hasta 16 candidaturas de las cuales solamente hay una mujer, y la mujer que hay no es precisamente la encarnación de las reivindicaciones del movimiento feminista, es decir que, ¿no? ¿Cómo lees tú ese divorcio entre la política institucional, es decir, y la sociedad, el mundo de las reivindicaciones de la gente, etcétera? ¿Y qué se puede esperar, es decir, desde una visión del feminista, es decir, de este proceso político que está viviendo el Ecuador? ¿Tenemos algo que esperar, Calle? Pues la verdad es que es deplorable la lista de candidaturas, y deplorable los candidatos y las candidatas.
pero, pero creo que ese es un reflejo de que somos una sociedad incapaz de organizarse y que no hemos generado ninguna posibilidad electoral o líder social. Entonces, para mí eso ya así decreta que aquí en el Ecuador necesitamos una renovación total del quehacer político, del entender el quehacer político. Pienso que los compañeros indígenas, que los hermanos mayores, como se les debería llamar, podrían tener, tuvieron un fuerte impacto político en octubre de 2019 que fue totalmente atacado por la derecha y por el correísmo durante este periodo para que la candidatura indígena sea lo que sea, ¿no? Y eso no creo que hay que dejar de mirar. Y que la pandemia también ha sido usada desde los sectores de poder del Estado, de los poderes de las empresas del Ecuador, a minar el imaginario que se creó desde octubre en este periodo, digamos, actual, Yeah. alrededor de lo indígena. Mató un proceso, ¿no? Total, total, nos hicieron pedazos. Y los compañeros indígenas, las compañeras indígenas, esa demostración de articulación regional, de articulación, porque fue no solo en el Ecuador, o sea, hubieron actividades sociales, protestas sociales en toda la Via Yala. Y lo que yo pienso es que ese poder fue sistemáticamente devastado por la derecha en el Ecuador y luego con la pandemia justificado toda una serie de circunstancias, ¿no? Alrededor de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo como crisis económica, crisis política y crisis sanitaria en este momento en el Ecuador. Yo no sé por quién voy a votar, o sea, es para mí inadmisible tener que darle un voto a ese tipo de personajes. O sea, ni siquiera tengo que pensar en los nombres, solo tengo que hablar de arquetipos, ¿me entiendes? Sí, sí. El futbolista, el cantante, el indígena, el militar, el banquero, el empresario, el antiderechos, no jodan. O sea, no hay chance. No hay Entonces yo sí chance. creo que hay que pensar en otras cosas. Yo como hicieron los Sin Tierra en Brasil, como están haciendo los zapatistas en México, hay que hablar desde una construcción nueva que dé chance a entender la globalización de nuestros territorios, porque lo que está pasando con el Ecuador es simplemente una exfoliación a la que las empresas, a la que los candidatos, a la que los políticos simplemente son funcionales a la exfoliación de nuestros territorios. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora cuando la cordillera del Cóndor está desapareciendo? Que es así, no sé, para mí es devastador pensar en que la cordillera del Cóndor se va a ir a la verga, brother. Oye, Calle, esto, volviendo a la música, pero conectando con lo que estabas hablando de los compas indígenas y del mundo, digamos, vinculado a la tierra, ¿no? A la naturaleza, a la Pachamama, al mundo ancestral, ¿no? De alguna forma, los orígenes de todo esto, digamos, la evolución de tu música, me parece a mí, ¿no? Digamos, va incorporando cada vez más elementos así donde se van misturando, fusionando si quieres, o mezclando de alguna forma elementos que tienen que ver con lo folclórico, con lo ancestral, con este sentido de la tierra, con los pueblos, digamos, ancestrales, digamos, con lo que tiene que ver con el rap, que al final no deja de ser una cosa contemporánea, moderna, no una evolución de las músicas, ¿no? Es decir, tú has manejado en discos bandas de pueblo, has metido esas cosas, has metido sonidos de la selva amazónica, a veces gente que canta contigo, que comparte la música contigo, es decir, nos canta en quichua, ¿no? Es decir, cosas Uh-huh. así. Ahí hay como una cosa súper interesante, digamos, en esa exploración del rap que tú vas haciendo, ¿no? Es decir, en tu trayectoria como música, es decir, y evidentemente todo esto enlazado con las luchas reivindicativas de las mujeres, es decir, de la gente, de los de abajo, de las y los de abajo, de los pueblos ancestrales que sufren la presión extractivista, todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver próximamente de Calle en esta lógica de evolución en el mundo de la música? ¿Qué tienes en la cabeza hacer, Calle? Así, al corto plazo o al medio plazo, digamos. ¿Qué estás pensando artísticamente, no? Pucha, la verdad es que estoy en un momento de bajón creativo porque la vida no me da. Pero pienso que, bueno,
como que en el momento de todo lo que pasó con la pandemia, me ha generado una beta ahí de creatividad alrededor de criticar, ¿no? Como una pandemia, ¿no es cierto?, desde las lógicas de reducirle el espacio a los animales silvestres, pone en riesgo la vida humana. Entonces voy por ahí. Entonces ahí estoy trabajando, bueno, tengo allá al Nico lo tengo que convencer. Pero siempre hemos podido hacer esta búsqueda alrededor de los sonidos, de grabar nuestros propios sonidos, ¿no? Yo creo que una sonoridad en este tiempo, ¿no? Que es rugosa, que es, no sé, que está interferida porque quieres buscar la conexión con lo natural, pero a la vez estás atravesada por esta puta modernidad, ¿no? Y esa es una experimentación que quiero hacer ahora. Hay unos temas grabados desde hace algún tiempo que quiero sacarlos. Estoy ahí luchando para que salgan. Y tengo un par de propuestas. Voy a participar en un documental con a quien mando saludos, a Juan Martín Cueva. Y ver si después de esto yo la verdad quiero migrar de la ciudad al campo y a lo mejor ahí tener un espacio de creatividad un poco más, no sé, dejar no sé, soy una mujer asalariada, tengo que trabajar, maldita sea, y quisiera realmente solo estar así en la montaña creando, ¿me entiendes? Y quiero crearme ese espacio. Pero eso sí va a ser a un mediano o largo plazo, ojalá mediano, pero me muero por hacer ese espacio construyéndolo con otras personas, de generar espacios creativos, de grabar, de ensayar con otras personas deslocalizadas de la ciudad, sin tiempo, sin, no sé, si me entiendes, o sea, es como que quisiera la posibilidad solamente de la creación y en la verdad en este mundo precarizante tengo que trabajar y tengo que, no sé, generar condiciones para poder grabar, para poder hacer mi música y eso es triste a veces. Es triste. Bueno, verás que es una tendencia, ¿eh? En sitios tan urbanizados como Europa hay un montón de gente que la pandemia les ha hecho, digamos, repensarse el tema rural, ¿no? Hay un montón de gente migrando para el campo y montando lo que nos ha enseñado esto, ¿no? Es decir, los espacios, digamos, de apoyo mutuo y de generación de lo colectivo de alguna forma, ¿no? Aunque sea en micronodos, ¿no? Así, ¿no? Bueno, queremos aprovechar para saludar y dar las gracias a los amigos de Cusín, en el pasaje El Jardín, al lado de los supercines, es decir, que nos habilitan este espacio solidariamente, es decir, como para poder hacer este programa. Muchas gracias, compañeros, y seguimos, ¿no? Oye, no quiero terminar la entrevista sin hacer referencia a octubre, ¿no? Para los que octubre nos significó cosas, ¿no? Y creo que somos muchos y muchas a los que nos significó cosas y tú también. Digamos ahí, voy a leerte las primeras rimas de una cosa que tiene que ver con tu producción y que decía algo así como: allá en la primera fila, Guambrita, vuela un cóndor de noche y día, Guambrita, y en su vuelo va diciendo, Guambrita, por la vida resistiendo, Guambrita, ¿no? Esto es el inicio de un tema que tú hiciste en octubre y que además lo presentaste en el Arbolito, ¿no? Y te quería preguntar en esto, ¿volverá octubre, Calle? La verdad es que yo creo que octubre no se ha ido, que hay personas, que hay procesos sociales que lo están sosteniendo vivamente, especialmente en todos los territorios indígenas donde hay intervención del activismo petrolero y el activismo minero. En Chile no se ha detenido y yo creo que lo que hizo el movimiento indígena para Ecuador en el octubre de 2019 es un reflejo de una potencia política que está recuperando sus fuerzas y que también genera un desafío a la gente que estamos aquí en la ciudad. Y yo creo que esa memoria del octubre hay que hacerla visible, justamente porque la pandemia ha justificado una serie de intervenciones para que esa energía se aplaque y porque toda la derecha está abocada en meterte desde la publicidad una lógica súper blanqueada y súper moderna de la vida, porque saben que ese poder del octubre de 2019
es un poder devastador para esas lógicas del capitalismo mercantilista y del neoliberalismo. Por eso yo pienso que hay que darle el poder que tiene por la contra que recibe, por las formas en que quieren aplacar y cerrar esa mirada, esa voz. Entonces yo por eso digo, o sea, es tan poderoso porque los mecanismos de las estructuras del mundo, de las estructuras del poder, están haciendo grandes esfuerzos para aplacar esa fuerza. Y yo creo que es cuestión de tiempo, la naturaleza ya dio su primer llamado, la pandemia fue una demostración de cómo un llamado de la naturaleza de parar las emisiones de dióxido de carbono pueden suceder simplemente con el avance de un virus que se convierte en pandemia. Es una demostración de que la naturaleza tiene una capacidad potente de destruirnos, pero solo la gente que está conectada con la conexión de la tierra, con la conexión de la política ancestral, que yo creo que es una política divina, ¿no? O sea, sostenerse en la vida, no destruir la vida para sostenerse en el poder, ¿sí me entiendes? Eso para mí es así, fulminante, y para mí es real. Puede ser que para muchas personas eso se haya dilucidado, se haya disuelto y lo que sea, pero para mí es real, y esa fuente de vida es inagotable. O sea, no se va a terminar y nadie va a poder hacerle contra por más fuerza o poder o dinero que tenga. ¿Me entiendes? Entonces eso para mí es una demostración súper real de que ese poder, de que esa fuerza posible social realmente puede cambiar y transformar el quehacer político, y ojalá lo logremos. Yo creo que Ecuador a lo mejor se queda un poquito atrás, que hay otros hermanos y hermanas que estén mucho más organizados, como el pueblo mapuche, como en algunos pueblos amazónicos, como el ZLN, como, no sé, las comunidades ancestrales de la Amazonía, de los Andes, de toda la Via Yala. Hay que, no sé, escucharles. Somos los hermanos menores, ¿no? La gente de la ciudad son los hermanos menores, tenemos que escucharles. Y hay una memoria de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, milenaria, que está recordándonos de esa tecnología de la vida, de volver a la vida, de volver a sostener la vida. Y yo creo que eso, con la pandemia y con la crisis política que estamos viviendo, es realmente, no sé, darle una vuelta a ese espejo que nos quiere hacer mirar algo malo, pero que en realidad por detrás hay un potencial de vida tremendo. Calle Callejera, ¿no? Un programa hecho desde el compromiso y desde el posicionamiento. Tenía que tener como invitado en algún momento a la Calle Callejera, y un gustazo haber compartido contigo hoy aquí, Calle. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por compartir con los colegas y las colegas de Líneas de Fuga. Gracias, Calle. Tesio, un placer.